Hola, ¿qué tal? Soy el psicólogo Oscar Miguel Figueroa Romero y en esta ocasión te traigo el tema el bucle de la depresión y estrategias de afrontamiento. Antes de entrar en materia, vamos a explicar lo que es un bucle. Un bucle lo podemos entender como una serie de pasos que proviene de la teoría general de sistemas o de la teoría sistémica y que tiene que ver con una serie de patrones o pasos de inicio a fin que regulan ciertos procesos. Hoy en día la psicología ha sido muy influenciada por el modelo sistémico y esto no es algo nuevo, viene desde la época de los 50, 60 con el estudio de la conducta humana y con muchos modelos de tratamiento. Entonces, se han dado cuenta los investigadores que la conducta humana es muy semejante y es aplicable y puede ser explicada por teorías de índole sistémica. ¿Ok? Entonces, el bucle de la depresión se refiere a un patrón o ciertos pasos, conductas y pensamientos que están relacionados entre sí y que nos hacen sentirnos deprimidos. ¿Ok? El video tiene la intencionalidad de ayudarte a sentirte mejor por medio de estrategias de afrontamiento, mas no simboliza o significa que puede sustituir un tratamiento de índole terapéutico. Lo ideal es que inicies un proceso terapéutico si es que te encuentras en depresión y puedas implementar a la par este tipo de herramientas para tu propio beneficio y que el impacto terapéutico, sea más rápido y tú te puedas sentir mejor en el menor tiempo posible. ¿Ok? Bien, vamos a continuar. Para empezar, me gustaría aclarar la definición de depresión, porque podemos estar confundidos. A lo mejor creemos que no estamos deprimidos y sí lo estamos, o al revés. Entonces, los psiquiatras americanos y los psicólogos, tanto en México como en Estados Unidos y otros países, se basan mucho en los manuales de diagnósticos. Hay un manual de diagnóstico que se llama el DSM en su versión número 5 que lo elaboran los psiquiatras americanos. Y en su versión número 5 que fue publicada en el año 2013. Entonces, este manual es un referente en conjunto con pruebas psicométricas que el profesional, como un psicólogo o un psiquiatra, puede aplicarle a una persona para poder diagnosticar si realmente está deprimida, ¿no? Entonces, esta información va a fungir únicamente a manera informativa, a manera de indicadores, mas no significa que como tal estás padeciendo un trastorno depresivo, ¿ok? Y bueno, vamos a continuar. Nos dice el DSM-5 que 5 de los síntomas siguientes han estado presentes en un periodo de 15 días y han afectado el cambio de funcionamiento previo en la persona. O sea que había un antes en la persona, un estilo de conducta en particular y hubo un cambio, ¿ok? Donde su calidad de vida y de comportamiento y de comunicación y de forma de pensar cambió drásticamente. ¿Ok? Bien, la primera característica es una disminución importante del interés o el placer por toda o casi todas las actividades que realiza. Ya no se siente con esa motivación, ¿sí? Aquí me salté el primer punto, hago la aclaración y lo vamos a mencionar también, que el paciente manifiesta sentirse en un estado de ánimo deprimido la mayor parte del día. Tiene pérdida importante de peso sin hacer una dieta en sí o un aumento de peso, ya que la depresión nos puede hacer comer mucho o comer poco. Puede presentar insomnio, esa capacidad en la cual la persona no logra quedarse dormida, o sea, se queda despierta durante la noche o puede ser hipersomnia y la hipersomnia
significa que tiene un sentimiento, unas ganas de quedarse dormida o dormido durante todo el día. Es hipersomnia porque permanece esas ganas de estar solamente en cama, como si se sintiera muy cansado, como si no tuviera energías, ¿ok? Entonces, esa es la diferencia entre insomnio e hipersomnia. El insomnio como tal no nos permite dormir, estamos alertas, estamos despiertos, por un periodo de 2 semanas, nuestra calidad del sueño se ha visto afectada considerablemente, o lo contrario, estamos en cama la mayor parte del día, ¿ok? También se puede manifestar agitación o retraso psicomotor en casi todos los días. ¿Esto qué significa? Que la persona puede estar muy alterada, muy irritada, muy hipersensible, o el retraso psicomotor significa esa lentitud en las acciones o conductas que realizamos. Puede también sentir fatiga o pérdida de energía en casi todos los días, sentimiento de inutilidad o culpabilidad excesiva, disminución de la capacidad para pensar o concentrarse o para tomar decisiones. Como está la mente ocupada, ¿qué es lo que me pasa? Eh, o cómo voy a solucionar ese problema que no lo he podido solucionar. Y tiene todas estas sintomatologías, pues es normal que la persona no pueda concentrarse en el trabajo, ¿ok? O en aquellas actividades que requieren atención. Está enfocado, le está dedicando gran parte de su energía en resolver un conflicto en particular, y eso la lleva a dejar de prestarle atención a otros aspectos. Puede también tener pensamientos de muerte recurrentes, no solo miedo a morir, sino ideación suicida recurrentes. Pueden ser con un plan o sin un plan, o pudo ya haber tenido intentos de suicidio. ¿Ok? Pueden también tener un plan elaborado o no respecto a la muerte. Respecto a este último punto, si usted que está escuchando este audio está presentando esa característica de pensamientos de muerte, yo lo invitaría a que se ponga en contacto con las autoridades de salud y de emergencia de su ciudad, y que se permita recibir la atención médica, la atención psicológica necesaria, que se ponga en manos de profesionales para que le puedan ayudar y pueda salir adelante del problema en el que se esté presentando. ¿Ok? Entonces, todos estos criterios nos pudieran dar un indicativo de que podríamos estar presentando una depresión. ¿De acuerdo? Para confirmarlo como tal, tenemos que acudir al profesional para que a través de lo ya comentado y de las entrevistas correspondientes se emite el diagnóstico y se inicie un tratamiento cuanto antes. Muy bien. Esto que vemos en pantalla se le denomina el bucle de la depresión. Así lo denomina la autora Elisha Goldstein, ¿sí? Que la vamos a mencionar como referencia bibliográfica al final de, de las presentaciones. Puede ser bucle de la depresión, o puede ser bucle de la ansiedad, o bucle del estrés, o bucle de la ira, o bucle del insomnio, o bucle de la agresividad. Puede ser adaptado, se puede trabajar cualquier problemática de índole psicológica. ¿Ok? Entonces, en esta ocasión lo vamos a enfocar a la depresión para efectos educativos. Bien. Ok, el bucle de la depresión en este momento, vemos una serie como de flechitas y una serie de conceptos que conforman pasos, o que tratan de darnos a comunicar como si fuera un proceso, ¿no? Entonces, iniciamos con un estímulo que el estímulo es aquella situación en particular que comienza a detonar pensamientos,
Y estos pensamientos influyen en nuestras emociones y nuestras emociones en nuestras sensaciones y las sensaciones en las conductas. Y una vez que llegamos a las conductas, podemos o remitirnos nuevamente al estímulo o ir a los pensamientos que se nos han estado presentando nuevamente y se vuelve a repetir este proceso, este bucle maligno, ¿no? Para las personas. Se menciona tan específica y tan detalladamente porque muchas veces se convierte en algo automático. Cualquier conducta repetida a través del tiempo se vuelve un proceso en automático y ya ni siquiera sabemos por qué y estamos deprimidos o algo de una importancia no muy grande nos sucede y nos derrumba emocionalmente y no sabemos ni por qué. ¿De acuerdo? Entonces es importante de primera línea identificar cómo opera o cómo funciona el bucle de la depresión. Bien, ¿cuál es la diferencia entre una emoción y una sensación? Una emoción es aquella respuesta psicofisiológica inmediata que tenemos ante un evento o un acontecimiento donde no ha habido un análisis previo. ¿Ok? Y la sensación se deriva ya de la identificación de una interpretación, de un proceso de autoobservación y de autoanálisis, donde yo puedo decir, por ejemplo, como está escrito aquí en la presentación, lo vamos a ir explicando para que vaya quedando más claro. Inicia con un estímulo que es que la persona ya detectó que cuando se mira en el espejo, le llegan varios pensamientos, pero el más fuerte es que se siente gordo, ¿sí? Padece de obesidad, ¿ok? Y cuando piensa que está gordo, entonces se comienza a deprimir, su autoestima comienza a irse por los suelos. Y cuando identifica, a ver, es eso que me está pasando, esa tristeza, ese vacío interior, esa baja autoestima, esa minusvalía, esa pérdida del interés por vivir o por hacer las cosas, las vamos a ubicar en la categoría de sensaciones. ¿Ok? Y luego, como me siento triste, como siento un vacío interior, como no tengo ganas, no tengo ánimo de hacer las cosas, voy a tender a aislarme. Claro, cada persona puede reaccionar y responder de manera diferente. Hay personas que en vez de aislarse pueden estar todo el día afuera o todo el día trabajando, como sacándole la vuelta, ¿no? Pero cada respuesta va a variar en función de cada persona. En este caso, la persona se aísla, ¿sí? Se la pasa encerrada en su cuarto, en casa sin salir, está aislada y de un momento a otro se vuelve a mirar en el espejo, lo cual nos remite al estímulo inicial, al estímulo depresivo, y nos volvemos a ver en el espejo y nos vuelve a llegar ese pensamiento y se vuelve a iniciar ese bucle de la depresión. Y repito, como ya lo mencioné antes, lo mismo puede pasar para la ansiedad, para la ira, para la impulsividad, para muchos de los padecimientos de índole psicológico. ¿Ok? Bien, entonces vamos a continuar. Cuando sucede ese bucle depresivo, caemos víctimas o somos presos de lo que se le denomina como indefensión aprendida. Somos víctimas porque no sabemos cómo afrontarlo, no sabemos qué hacer. Estamos como en ese bucle, en ese proceso, pues que nos causa desdicha, que nos causa insatisfacción, ¿sí? Por la vida. Entonces, quedamos atrapados, quedamos indefensos y eso se nos ha vuelto algo automático. Realmente estamos metidos en un problema, ¿ok? Entonces, la indefensión aprendida
Es un estado en el que la mente ha decidido que carecemos de control sobre las situaciones problemáticas. Somos víctimas, estamos desempoderados, estamos vulnerables, ¿ok? Ante el problema. La depresión induce una indefensión aprendida que nos impide ver las opciones que disponemos. O sea, es una realidad para la persona que cree o piensa porque la mente está con ese problema y el problema nos engaña haciéndonos creer que no hay una solución. Y tomamos lo que nos sucede como verdades absolutas, pero no es así realmente. Es una parte de la realidad, pero así como hay tristeza, así también hay felicidad, ¿ok? Entonces, continuamos. El estímulo de una ruptura sentimental, ¿sí? Cambiándole un poquito a los ejemplos, ya no es el mirarme en el espejo, sino rompí con mi novio, rompí con mi novia, me va a producir una respuesta de depresión para la persona afectada, ¿no? Porque no todos son afectados. Hay unos que se sienten que al romper se han quitado un peso de encima, ¿no? Pero aquí nos estamos refiriendo a un contexto en el cual en una de las personas de la pareja, cuando hubo la ruptura, entró en una depresión y cayó obviamente en una indefensión aprendida, ¿ok? ¿Por qué? Porque no sabe cómo dominar la emoción la domina a ella, ¿de acuerdo? Y afecta a su calidad de vida. Entonces, en esto, ¿cómo opera el bucle de la depresión? Bueno, empezamos con el estímulo que fue la ruptura sentimental, luego viene el pensamiento de que es terrible, lo amo mucho, la amo mucho, no lo puedo soportar, ¿cómo le voy a hacer? Yo no quiero terminar. Y todos esos pensamientos nos pueden producir una depresión, una angustia, ¿sí? Y al comenzarla nosotros a identificar y a sentir, se puede manifestar también como las sensaciones de dolor, de desamor, de melancolía o tristeza, ¿ok? De insatisfacción con la vida, ¿vale? Y esas sensaciones nos pueden producir o inducir ciertas conductas como el aislamiento, la pérdida del apetito, el insomnio, el llanto. Podemos inclusive rogarle a la persona o humillarnos ante ella para que reconsidere y podamos continuar. Entonces, cada persona puede responder de una manera muy diferente a otra. ¿Ok? Bien, aquí ya aparece un concepto nuevo, ¿sí? Que se plantea en el título a manera como de lucha, como de combate, ¿no? El automatismo versus o contra la conciencia en perspectiva. Y la conciencia en perspectiva es algo muy bonito para nosotros porque es lo que nos va a ir permitiendo poco a poco salir adelante y poder trascender al problema. Vámoslo revisando. Ante un estímulo de que alguien se cruza en la carretera, eh, si nosotros, en lugar de volvernos reactivos y decir hijo de su tal por cual, o de que le pitamos con el claxon, o de que nos llenamos de rabia, de furia, cuando salimos de ese automatismo, ¿sí? Y de esa forma de interpretar y de resolver y de tratar de explicar algo que está aconteciendo, como que le ponemos pausa, como si se tratara de una película, y a ver, ¿por qué estoy reaccionando así? ¿Por qué necesariamente tengo que responder de esa manera? Porque esas emociones y esos sentimientos me carcomen por dentro, me hacen sentir mal y yo no merezco vivir de esa manera. Se despierta cierta autovalía, como cierta dignidad personal y como cierto criterio.
que nos lleva a pensar por qué necesariamente soy como soy, por qué tengo que responder de esa manera. Entonces, ese espacio en perspectiva nos permite cuestionarnos acerca del problema, acerca de ese estímulo que pasó. Y cuando lo cuestionamos, entonces podemos comenzar a descubrir otras realidades. A lo mejor es una persona que lleva una emergencia, ¿sí? No sabemos por qué se nos cruzó, por qué no hizo alto. ¿Llevará algún tema de urgencia? Entonces, eso transforma por completo nuestra manera de vivir y de responder ante las situaciones de la vida. Y eso impacta en una mejor calidad de vida para nosotros. Y no significa que vivamos engañados en el positivismo, sino que podamos nosotros colocarnos en un momento en el que podamos decidir y podamos ser conscientes de cómo nos conviene responder o reaccionar ante una circunstancia. Eso es lo importante. El primer paso para descubrir la felicidad y sentirnos libres de la depresión consiste en aprender a observar de forma objetiva el bucle en funcionamiento en lugar de quedar o caer atrapados en él, ¿no? Entonces, eh, en el mismo momento en el que percibimos que el bucle depresivo ha entrado en acción, salimos de él y nos colocamos en un espacio de perspectiva, ¿ok? Como ya lo he mencionado. Y aquí se mencionan otros ejemplos, no solamente el de mirarse en el espejo, ¿sí? O el que ya mencionamos también ahorita de la ruptura sentimental. Eh, Vamos a mencionar otro ejemplo como la crítica de un jefe, ¿no? El jefe nos critica un trabajo que le entregamos y al colocarnos en ese espacio de perspectiva, en vez de sentirnos agraviados en autoestima o de sentirnos inseguros, inservibles, que nos pueden hasta despedir, de que nos sentimos frustrados y demás, y de que nos autocriticamos, aparte de la regañada que nos pudo haber generado el jefe o no, nosotros al ser muy criticones con nosotros mismos, inducimos estados emocionales de desdicha, ¿sí? De inseguridad. Entonces, pero como ahora ese ya era en mi historia pasada, cómo yo vivía, y ahora al trabajar esto a través del tiempo, a pesar de que mi jefe me hace una retroalimentación, ahora eh, la veo como una retroalimentación más bien, no la veo como una crítica y eso me hace sentir más en confianza conmigo misma o conmigo mismo. ¿Por qué? Porque gracias a esa retroalimentación yo puedo hacer de mejor manera mi trabajo, ¿ok? Y eso significa que yo me puedo mejorar a mí mismo y que con cada retroalimentación que me haga mi jefe, yo más voy a poder irme enfocando e ir mejorando e irme desarrollando en mi trabajo. ¿Ok? Por eso es la importancia de estar siempre al pendiente y alerta de qué es lo que ocurre a mi alrededor y cómo me hace sentir y cómo me hace actuar para no ser víctimas del automatismo o de la indefensión aprendida, porque todos merecemos vivir mejor, ¿no? Todos merecemos vivir una mejor calidad de vida, librarnos de esos estilos de vida tan negativos, ¿no? No digo que todos, digo que en algunas personas, pero si estamos presentando estas problemáticas, que podamos tener una forma de cómo afrontarlas. ¿Ok? Vamos a continuar. Bien, aquí les comienza a la autora Elisha Goldstein a compartir una serie de pautas saludables, que es reconocer, aceptar y etiquetar.
reconozco, acepto y etiqueto lo que está ocurriendo en el bucle depresivo. Ejemplo, regresamos al tema de la obesidad, de que estoy gordo o estoy obesa, ¿ok? Normalmente como muchos helados de chocolate. Aquí nos dice la diapositiva que esa persona come compulsivamente, sin control, los helados de chocolate, ¿no? Cuando se lo ve en la tienda, cuando va y ve, pasa caminando por ahí y ve los helados de chocolate, se comienzan a detonar pensamientos negativos que son tengo que comer, necesito comer, debo comer helados de chocolate. Esos pensamientos nos pueden producir muchas emociones, como la depresión, la frustración, ¿sí? Y esas emociones detonan sensaciones como la culpa, ya sé que me hace daño, aquí vengo otra vez, no aprendo, mira en qué me he convertido, ay, pero bueno, voy a comer poquito, ¿no? Se pueden hasta autoengañar, llegan a la tienda, los compran, llegan a casa o en el trayecto a casa, comienzan a comer uno tras otro y uno tras otro y uno tras otro. Ese es un ejemplo de un bucle depresivo por comer compulsivamente helados de chocolate. Ahora bien, vamos a ejemplificarlo con las pautas que la autora nos da en el libro, ¿sí? Reconocer, aceptar y etiquetar. Mereces entenderte. Claro que merecemos entendernos, comprendernos, tener compasión de nosotros mismos, aprender a no ser tan duros con nosotros mismos. No significa que vamos a caer en el conformismo, ¿de acuerdo? Significa que tenemos un problema que lo tenemos que reconocer para poderlo trabajar y mejorar. Bien, entonces, en el mismo ejemplo del helado de chocolate, yo reconozco el bucle depresivo. Como ya sé cómo opera, como ya sé cómo trabaja, porque los vimos en las primeras diapositivas, acepto que voy a caer y que puedo ceder y que me puedo autoengañar. Acepto lo que pienso y lo que siento, no lucho contra ello, sino que lo acepto, entro en contacto, me permito sentirlo y me permito autoobservarme, ¿sí? Y luego lo etiqueto, es decir, le pongo un nombre o una frase. Por ejemplo, se ha activado el estímulo depresivo del antojo del helado de chocolate o se ha activado el estímulo de comer compulsivamente helados de chocolate. Pero no me voy a dar esos atracones. A ver, ¿llego o no llego a la tienda? ¿Me los como o no me los como? Entonces, puedo decidir no comérmelos y seguir mi camino o puedo llegar y comprar uno solamente. ¿Sí? Entonces, viene un pensamiento más positivo que el anterior. Probaré el helado. ¿Sí? Y entonces puede que en los primeros intentos haya emociones todavía negativas, como cierta tristeza, y la sensación se pudo haber transformado a antojo. Y la conducta es que solamente pediste un helado con dos bolas de nieve, ¿sí? Ya sea de chocolate o vainilla o de la que sea de tu gusto, ¿sí? Pero por decisión propia. ¿Ok? Y entonces cuando aquí ya podemos observar que empiezan a haber cambios, pero esos cambios no ocurren de la noche a la mañana. Esos cambios se van convirtiendo en pequeñas victorias a medida que lo vamos poniendo en práctica. Al principio es completamente normal que nos cueste trabajo y que cada persona pueda mejorar a una velocidad diferente que otras. Y eso no importa. Cada persona tiene su propio tiempo y tiene su propio proceso. ¿Ok? Pero aquí es la importancia para poder salir de esa
indefensión y poder comenzar a asumir ese control de nuestra vida que nos había robado ese bucle en sí. Ahora hasta nos podemos empezar a sentir un poco más motivados, un poco más contentos porque estamos trabajando ya empoderadamente, ¿ok? Desde nuestra capacidad por decidir qué es lo que queremos para nuestra vida, ¿de acuerdo? Bien, vamos a continuar. Te invito también a que identifiques cuáles son tus estímulos depresivos, ¿sí? Conocerlos te ayudará a que no te tomen por sorpresa. Aquí te presento una tablita con tres ejemplos que tú los puedes ir trabajando, ¿sí? Eh, es importante que se respete la parte de arriba de la tablita, ¿sí? La parte ya de la segunda fila a la última van a ir cambiando dependiendo de cada persona, de cuáles son esos estímulos depresivos o estímulos ansiosos o estímulos que detonan ira, N cantidad de estímulos negativos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, voy a mencionar uno, ¿no? El estímulo depresivo de que alguien me criticó mi jefe, me criticó mi maestro en la escuela, y entonces reconozco que me llegan pensamientos y el más fuerte es que me digo a mí mismo que soy un tonto y luego me empiezo a sentir triste y luego mi sensación es como que se me va la energía, ¿sí? Y luego, tiendo a ir a comer, a buscar comida chatarra o inclusive a comerme un helado de chocolate, ¿no? Con vainilla. Sea cual sea, hay que respetar este trabajo, esta estructura, ¿sí? Para que podamos identificarlo en el bucle, ¿ok? Y podamos trabajarlo. Bien, vamos a continuar. Otro elemento que hace que se ejecute el bucle de la depresión y que adquiera fuerza son los pensamientos negativos inconscientes. Los pensamientos viajan a la velocidad de la luz, por así decirlo. No somos conscientes de muchos de nuestros procesos y de nuestras conductas son en automáticos. La mente es selectiva y solamente se enfoca en las prioridades, pero muchas de esas prioridades ya se han vuelto automáticas, ocurren de una manera que no podemos cambiarlas como tal, ¿ok? Entonces, aquí les presento una serie de ejemplos: no valgo nada, no podré salir adelante, nunca cambiarán las cosas, soy un fracaso, no soy lo suficientemente bueno, no soy lo suficientemente competente, no soy, me falta, necesito, si tuviera. Desde que nos levantamos hasta que anochece, inclusive hasta en los sueños, se nos pueden manifestar los pensamientos negativos inconscientes y se le llaman inconscientes porque no están a la vista de la conciencia. ¿De acuerdo? Hasta cuando los comenzamos a trabajar mediante el bucle de la depresión. Entonces los PNI se convierten en la óptica en la cual miramos al mundo. Y yo te invito a que reflexiones en las personas que tú conoces. Está el optimista, está el que siempre anda de malas, está el que es gordo, el que es flaco, ¿sí? Está el inteligente, está el atleta, el deportista, está el maestro. Cada persona tiene su rol, ¿no? De la cual nosotros nos formamos una idea, una representación, ¿sí? Entonces, dependiendo de los PNIs que tenga yo o cada persona, es lo que yo voy a comunicar de alguna manera u otra. Es algo que no se puede tapar, que no se puede encubrir. A lo mejor por momentos sí, pero a través del tiempo se van volviendo
ya los empezamos como a transpirar, ¿sí? Ya se comienza el problema a magnificar a tal nivel que ya empezamos a mostrarnos en nuestro lenguaje no verbal decaídos, si estamos en una depresión, ¿ok? Entonces, eh, todo esto que hemos estado hablando nos permitirá cambiarlos, es decir, ya no van a ser inconscientes, ya van a ser conscientes, ¿sí? Y al hacerlos conscientes y al nosotros colocarnos en perspectiva, vamos a comenzar a librarnos de ello conforme lo practiquemos y lo practiquemos y lo practiquemos, porque si de entrada le preguntamos a la mente, ¿cómo puedo dejar esto y sentirme valioso? De entrada la mente te va a decir que no sé, no sabe, no ve las opciones, porque está pautada en lo automático. Pero al tú preguntarle eso todos los días a tu mente, va a llegar un momento en el que tu mente te va a empezar a mostrar las soluciones y te va a decir, claro que eres valioso, nomás que eres muy duro contigo mismo, eres muy estricto, o sabes qué, no eres disciplinado, debes de hacer ejercicio, debes de hacer una dieta, o debes de estudiar para poder pasar para el examen. La misma mente conforme eh, nos cuestionamos sobre algo, aunque de entrada no obtengamos la respuesta que buscamos, al tiempo nuestra misma mente nos lo va a mostrar. ¿De acuerdo? Bien, aquí conoces tú tus pensamientos, ¿verdad que no del todo? ¿Sí? ¿Te has dado cuenta de las voces que habitan en tu mente? De esas conversaciones que tienes contigo mismo, en psicología se le llaman soliloquios. Y no es que estemos ni solos ni locos, como aunque se parezca un poquito la palabra. El soliloquio es esa autonarrativa interna, son esas conversaciones que tenemos con nosotros mismos. ¿Ok? Y eso, más que ser algo malo, es algo bueno, cuando es como pensar en voz alta. ¿Sí? Es algo muy bueno porque estimula nuestra creatividad y podemos desarrollar un pensamiento constructivo, ¿de acuerdo? ¿Sabes por qué repasan constantemente acontecimientos del pasado? ¿Por qué te juzgan? ¿Por qué te comparan con otros? Porque son formas de aprendizaje que hemos incorporado a lo largo de nuestra vida. Eh, y que de alguna persona cercana los hemos incorporado sin querer queriendo. ¿Ok? Nosotros creemos que somos esos pensamientos y que los pensamientos son verdades, pero nosotros no somos esos pensamientos, porque también tenemos pensamientos positivos y podemos desarrollarlos. ¿Ok? Eh, la mente, cuando nosotros estamos en un problema, es muy tramposa y nos juega jugadas chuecas muy feas y muy horribles y nos hace vivir de una manera que no lo merecemos. Entonces yo te invito a que comiences a reconocer tus pensamientos porque son lo que impactan en tus emociones, en tus sensaciones, en tus conductas y nuevamente en tu bucle depresivo o X problema que estés trabajando. ¿Ok? Y bueno, para facilitarte un poquito el trabajo, es importante que identifiques a los PNI. ¿Cuáles son esos pensamientos negativos inconscientes? Que los comiences a anotar en un diario personal, ¿sí? Que sea seguro, que esté en un lugar donde nadie te lo vaya a encontrar o en tu computadora. Es importante que le pongas nombre, que le pongas una frase a ese que te represente ese PNI. Punto número dos, crea el espacio para que reflexiones, pon la pausa. Punto número tres, reflexiónalos. Y punto número cuatro, trabájalos. ¿Ok? Aquí vemos un ejemplo de 10, pero en realidad hay más. Yo voy a continuar con el video, tú le puedes poner pausa e igual te puedes ir identificando con los PNI. ¿De acuerdo? Es una lista de 30 PNIs
que la autora nos menciona en su libro y ojalá que te ayuden como a conectarte con ellos para que los puedas identificar y los puedas trabajar. Bien, eh, ¿cómo trabajo mis PNI? La idea es que si no los trabajas, tú partes de ellos para vivir. O sea, a partir de ellos, yo vivo, yo me comporto, yo soy. A partir de ellos, si no los trabajas. Pero si tú los trabajas, entonces te relacionas con ellos o interactúas con ellos, pero ya no eres ellos. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, ¿cómo los trabajo? Bueno, esta es una forma de cómo los puedes trabajar. En el primer bloque puedes poner un PNI que o dos o tres que te representen un bucle depresivo o un bucle ansioso, perdón. ¿Ok? Ahí lo vas a poner. Este, o sea, pueden ser 3 o 5 PNIs de un bucle problemático. ¿Sale? Luego, te creas el espacio para reflexionar, así de fácil lo hemos venido mencionando a través del video, y producto de esos cuestionamientos te van a producir o te van a ir produciendo un resultado en tu forma de pensar, de sentir y de actuar. Entonces lo vas a notar en el último apartado. ¿De acuerdo? Y bueno, es importante también que conforme tú los vayas trabajando, vas a ir fomentando un pensamiento positivo, van a empezar a aflorar pensamientos positivos, ¿sí? Emociones, sensaciones, poco a poco tu vida se va a ir recuperando, tu empoderamiento, esa mejor versión de ti mismo, ¿ok? Entonces, es importante que estés alerta cuando comiencen a aparecer. ¿Por qué? Porque a lo que te enfocas y a lo que trabajas es lo que fortaleces y desarrollas. Por eso los bucles son tan poderosos, porque tú mismo te enfocas al estar pautados en ellos. Entonces, cuando comiencen a llegarte pensamientos positivos, enfócate en ellos, descríbelos, dales la importancia, valóralos, permítete sentirlos como tal. ¿Ok? Y aquí viene el mismo ejemplo, ¿sí? De cómo tú los puedas ir desarrollando, de cómo los puedas ir trabajando. ¿Es verdad que valgo mucho? No, pues sí. ¿Hay alguna posibilidad de que sea cierto? Claro que sí. ¿Cómo me hace sentir esa posibilidad de que valgo mucho? Pues se siente muy bonito, la verdad, se siente muy bien. Me siento contento, alegre, optimista. ¿Puedo permitirme disfrutar esa sensación positiva? Claro que sí. Entonces todo eso tú lo trabajas y lo pones en tus respuestas. Es una forma de cómo trabajas el pensamiento positivo, ¿ok? No los PNI, los pensamientos negativos, aunque se parecen mucho, es diferente cómo se trabaja, ¿ok? Los PNI se identifican y luego se trabajan, pero aquí también se identifican, pero aquí son pensamientos positivos. No vayan a estar desarrollando un pensamiento negativo bajo este enfoque, ¿no? Bien, hemos llegado al final de la presentación. Espero te haya dado ideas, te haya dado algunas opciones. Ojalá te sientas con la esperanza, con una pauta que permita poder trabajar contigo mismo y poder cosechar el fruto de tu trabajo. Esto no es una terapia en sí. ¿De acuerdo? Tan solo son algunas estrategias de afrontamiento. Si necesitas consulta psicológica, búscala, apóyate en un terapeuta para que entonces el trabajar con esto produzca un mejor resultado en ti. Muchísimas gracias. Hasta pronto.